a esta hora el economista y profesor de posgrado en el IESA, Aaron Olmos. Vamos a estar hablando acerca de este titular que ha generado tantas opiniones en estos días, la salida de Chevron de Venezuela, por supuesto las posibles consecuencias para la economía venezolana y qué medidas se conocen que se están tomando desde el Ejecutivo para afrontar esta situación. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, sí. No, dijimos profesor, es economista, pero también está en la parte de educación, en el IESA, en la parte de posgrado, allí formando a estos profesionales, preparándolos para conocer todos estos retos en Venezuela en materia económica, todo lo que tiene que ver con nuestro país. Vamos a empezar conociendo cuál es el panorama actual. Primero, bueno, hace meses se conocía con qué actitud venía Trump con respecto no solamente a Venezuela o a la región, sino también ya él venía con algunas fichas, con algunas jugadas en mente para acomodar o reacomodar la economía de los Estados Unidos. Y bueno, dentro de esas jugadas estaba Venezuela con el tema petrolero. Se dijo mucho, no necesito el petróleo de Venezuela. Había una renovación automática de Chevron, pero ya hoy día, en el amanecer de este martes, pues la situación es que tienen 30 días, están corriendo los 30 días para desinstalar. ¿Cuál es el panorama que usted ve con toda esta previa, luego con los anuncios oficiales y ahora a la espera de estos 30 días? Sí, bueno, Luciana, muchas cosas, ¿no? Efectivamente, no quedaba claro luego el 20 de enero cuál iba a ser la postura oficial de Trump hacia Venezuela. Para muchos quizás era más conciliadora, ¿no? Luego del enviado especial que hubo, ¿no? Que de alguna manera también envió un mensaje muy particular de dejar quieto lo que estaba quieto, ¿no? Sin embargo, las acciones que ha tomado el gobierno, el gobierno federal, de alguna manera te dicen, bueno, cuál va a ser el tono. Entonces es un tono, efectivamente, de confrontación, sobre todo porque, como tú bien lo dices en tu introducción, el tema de la política que asumió Trump para su propio país, como una de las promesas de su campaña, que fue el tema migratorio, cosa que ha tratado de cumplir a pie juntillas, asomaba la idea de poder devolver personas a sus países. No es el caso, Venezuela no queda fuera de esa situación y efectivamente pues se comienza un conflicto precisamente por el tema de los deportados, ¿no? Esta política de cerrar ventanas que teóricamente duraba 6 meses se acortó a 1 mes y la toma de decisión, la represalia fue, bueno, contra el tema de las sanciones, ¿no? Algo que de alguna manera podía preverse, quizás no tan pronto. Sin embargo, bueno, genera una cantidad de desconcierto en Venezuela precisamente por el nivel de dependencia que tiene la economía nacional de los ingresos petroleros. Vale decir que 2/3 del presupuesto nacional vienen fundamentados a partir del ingreso petrolero y que efectivamente la pérdida de esta licencia dejaría a nivel de producción a Venezuela entre 230.000 y 250.000 barriles de petróleo día, que de ese millón que se logró ahora en enero, según fuentes primarias, en el reporte de la OPEP, bueno, estaríamos hablando de un 25% casi, ¿no?, de ese total de producción. Algunos hablan de que esta decisión del gobierno de los Estados Unidos responde a intereses o a peticiones de los sectores de la oposición política venezolana. Otros hablan de que simplemente pues responde a las necesidades de los Estados Unidos, a todo lo que tiene que ver con sus propios intereses. Otros dicen, bueno, no, lo está haciendo como una medida de presión para conseguir un cambio de gobierno en Venezuela, pero hemos observado que no solamente Venezuela está en esta ocasión, porque ha tenido diferencias con Brasil, ha tenido diferencias con Panamá, ha tenido diferencias con Colombia, y allí no hay un gobierno bolivariano en el que ellos estén buscando un cambio. Entonces, pareciera que se trata de un Donald Trump que simplemente quiere establecer sus reglas de juego más allá de lo que es el territorio estadounidense, haciendo un juego económico. La pregunta es, luego de establecer este juego económico en la región, ¿qué sigue? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Él se va a sentar a esperar los resultados y luego va a tomar decisiones en base a eso, o ya tiene un plan trazado con respecto a eso que está moviendo en Latinoamérica? ¿Qué es lo que sigue? Sí, bueno, efectivamente no se da puntada sin dedal, ¿no? Hay un plan trazado atrás de esto y hay una política de patear la mesa, ¿no? Que es muy válido, ¿no?, para muchos en política y política internacional. O sea, el mundo está tranquilo, no está pasando gran cosa y llega alguien a moverlo todo, ¿no? Incluso a nivel de los conflictos armados en otros continentes, es que incluso a nivel de conflictos armados, no solamente por hidrocarburos, por petróleo, sino también a nivel de conflictos en todos armados. los niveles lo estamos viendo, desde la reunión con Zelensky a nivel nacional, que fue un hecho público, notorio y comunicacional,
la situación de imponer aranceles a países vecinos con los que históricamente había actividad comercial, donde originalmente no se iban a imponer, después sí se lograron imponer, la postura ante China, el punto de vista comercial, la situación de los deportados. De alguna manera todo esto forma parte de una visión de mover de manera brusca la mesa, ¿no?, a nivel global. Y efectivamente bueno, ahora que moví la mesa y estoy demostrando poder, me siento a negociar. O sea, a ver qué puedo yo sacar de esta situación, ¿no? O sea, cosas tan inverosímiles como hablar de el Golfo de México, cambiarle el nombre, pelearse con Groenlandia. ¿Quién hace eso? Bueno, Claro, de porque alguna manera también hasta viene ahora. acompañado de una filosofía o de un lema nacionalista en el que, bueno, no solamente vamos a recuperar la economía, no solamente vamos a sacar a los inmigrantes, sino que vamos a cambiarle el nombre a lo que nos rodea Sí. para fortalecer este sentimiento nacionalista hacia sus electores también. Y efectivamente Como- esto de alguna manera ha hecho, Luciana, que quienes votaron por Trump, algunos se sienten muy identificados porque mucho de lo que ha dicho lo ha cumplido muy rápidamente, pero desde el punto de vista internacional hace ver que su visión hacia el mundo entero y América Latina es bien particular. En el caso de Venezuela, sí, efectivamente, él sabe que está generando estas transformaciones a lo interno, él sabe que se tiene que sentar a negociar. También está consciente que Venezuela es importante desde el punto de vista estratégico a nivel de energía en términos internacionales. Seguimos siendo el país con la mayor cantidad de reservas probadas del planeta. Certificadas, correcto. Y efectivamente, Venezuela es un país importante. Como tú bien lo decías, en un juego de ajedrez hay movimientos, hay estrategias, hay técnicas, hay tácticas, y cada quien está moviendo sus piezas. El gobierno venezolano también lo está haciendo. Y ya Venezuela había estado en una situación similar a esta, ¿no? No es la primera vez que Venezuela ve afectados sus intereses desde el punto de vista petrolero En con el este tema de las escenario licencias. tendríamos un plan B, C, D. Ya se hablaba de la ampliación de lo que es el tema de hidrocarburos, también economía no petrolera. Hay una cantidad de anuncios y esfuerzos que se han venido realizando no solamente durante la campaña de Trump, tiene muchísimo tiempo el Ejecutivo trabajando en bandear todas estas presiones internacionales, pero hay más de un plan alternativo ante Claro. estas nuevas medidas. Claro que hay planes, efectivamente genera incertidumbre porque los planes en materia económica deberían ser a nivel de grandes rasgos conocidos por los principales actores, ¿no? Sobre todo bajo la figura de un diálogo nacional de inclusión, donde el sector privado tenga una parte importante para la recuperación de esa economía no petrolera que tú bien acabas de mencionar, que es fundamental para recuperar los principales indicadores internos del país, ¿no? Efectivamente hay un plan B, un plan C, un plan D, básicamente planes que ya hemos transitado, ya hemos vivido, es abrirse quizás a otros mercados, es ir a Asia, es ir a países como la India de repente, es buscar alianzas con otras naciones, es colocar en nuestros productos o el petróleo principalmente en otros espacios, quizás no con las mejores condiciones, quizás a descuento desde el punto de vista de los precios. Es un escenario donde la OPEP de alguna manera también está anunciando un incremento de producción, sabemos que eso va a tener un efecto directo sobre los precios, pero ya Venezuela de alguna manera ha transitado ese camino. El problema con esto es que tanto puede afectar la generación de ingresos y la gestión de la estructura del gasto en Venezuela desde el punto de vista de este periodo fiscal. Pero usted habla de que, bueno, esta estrategia de patear la mesa del gobierno de los Estados Unidos y luego hacer una negociación. ¿Qué pasa en el escenario venezolano cuando estás no solamente deteniendo las operaciones, sino retirando instalaciones? O sea, te tienes que retirar de suelo venezolano. O sea, ya estamos hablando no solamente de palabras o de documentos o de una licencia, sino también de ir al terreno petrolero Claro. y ver todo esto. Me lo va a responder a la vuelta, Claro. porque dice que queda esa ventana abierta de negociación, pero si yo desinstalo y como quien dice, bueno, recojo mis cosas y me retiro del suelo venezolano, ¿cómo va a quedar esa ventana luego para la negociación? Me lo responde a la vuelta de la pausa. Ya seguimos con más esta entrevista, profesor y economista Aaron Olmos. De la salida de Chevron de Venezuela y los posibles escenarios de cómo afectará esta a la economía venezolana también, finalmente, qué repercusión tendrá en el bolsillo de los venezolanos en el día a día. Antes de ir a la pausa, dejamos la pregunta al aire con respecto a, bueno, el gobierno de los Estados Unidos está cerrando algunas puertas, pero deja una ventana abierta para negociación, pero en el caso de Chevron en Venezuela no es solamente tomar una carpeta y retirarse, no es solamente cerrar una oficina, estamos hablando de instalaciones de vieja data, ingeniería de vieja data, en materia petrolera. Acá en Venezuela conocemos la profundidad, la complejidad de lo que es una instalación petrolera y no solamente desactivarla en 30 días, porque
incluso hasta desactivar lleva un No protocolo da tiempo. de instalaciones, de plantas. Entonces, ¿qué va a pasar si luego, bueno, se utiliza esa ventana abierta o viene por segunda vez el enviado del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela y ya se ha desactivado esta planta de Chevron? ¿Cómo queda realmente este escenario? O sea, ¿nos vamos a divorciar o no nos vamos a divorciar, como se dice en criollo? Tú lo acabas de decir muy bien, es posible una segunda visita del enviado, ¿no? Ante la perentoria fecha en la cual en teoría hay que cerrar operaciones, ¿no? Imposible recoger los activos de una industria en 30 días, ¿no? Y efectivamente eso obliga un poco más a sentarse a hablar y a presionar, ¿no? El tema con esto es que los principales efectos, de alguna manera, si bien a nivel de incertidumbre está la posibilidad y el margen de maniobra que pueda tener el Ejecutivo a nivel del lobby político, ya de alguna manera lo estamos comenzando a ver desde el punto de vista de algunos indicadores, ¿no? Para todos nosotros. Para nadie es un misterio que la economía venezolana, la economía no petrolera, todavía tiene un camino por recorrer a nivel de su recuperación. Lo veíamos recientemente con la encuesta de coyuntura cuarto trimestre con industria, ¿no? Que si bien no necesariamente recoge la totalidad de las impresiones de todos los industriales en Venezuela, nos da una imagen, una foto de las posibilidades que tenemos nosotros. Y lo cierto es que hay muchas cosas por hacer todavía. En términos generales, Venezuela enfrenta un panorama de no resolverse esto en el corto plazo, complejo, porque en definitiva buena parte de el bienestar económico nuestro depende o pivota sobre los ingresos que venían de la actividad de Chevron, ¿no? A nivel de intervención cambiaria, que es una estrategia que el Banco Central ha estado aplicando, a nivel de encaje legal, desde el punto de vista del Banco Central de Venezuela también, pero ya desde el punto de vista del control de la liquidez, el financiamiento del gasto y sobre todo el efecto que pueda tener esto desde el punto de vista tributario a nivel de las empresas, porque de alguna manera, de algún lado tiene que salir el dinero para seguir financiando el gasto, ¿no? Entonces esto de alguna forma tiene que preocupar en tanto a empresarios venezolanos de a pie, porque en definitiva, si bien no lo hemos visto todavía desde el punto de vista del tipo de cambio no oficial, que si bien la brecha sigue estando sobre el 20% y más bien hemos visto un retroceso en los últimos días, es importante notar que el tipo de cambio oficial se ha comenzado a crecer y ha crecido de manera consistente, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos estos elementos configuran una situación un tanto compleja para tomar en consideración y es allí donde ese margen de maniobra estos pocos días se sigue cerrando, ¿no? Usted habla de esta alternativa no petrolera que en los últimos 3 años ha presentado números bastante positivos, no solamente números ofrecidos por el Ejecutivo Nacional, porque bueno, cada quien ve las cifras que quiere ver, también el sector privado ha ofrecido balances bastante positivos con respecto a un crecimiento, pero como usted lo mencionaba, entendemos que es lento o no va a la velocidad que quisiéramos o que necesitamos ante estas situaciones de, bueno, Chevron se va y tiene 30 días para salir, quizás la velocidad a la que se conduce este sector no petrolero no es la deseada, pero bien es cierto que refleja unos números positivos. Ahora le pregunto, con respecto al bolsillo del venezolano, ya haciendo un poco más digerible todo lo que tiene que ver con estas medidas económicas en el país, este sector privado, este sector industrial de transformación y finalmente de comercio, a pesar de que tiene números positivos, ¿se vería afectado si la capacidad del venezolano común pues se ve afectada al final? Esto termina siendo como el mismo ciclo, ¿no? La misma economía que va de vuelta. Sí, es que de hecho, antes de la toma de decisión de Trump con la licencia de Chevron, ya de alguna manera en este primer trimestre, que ya ha pasado enero y febrero, estamos casi en quincena de marzo, a nivel de rotación de inventario, a nivel de venta de producto, a nivel de flujo de efectivo por las empresas, a nivel de crecimiento del primer trimestre, no lo estamos viendo tal cual como se estaba esperando, ¿no? Tú lo acabas de decir muy bien, es lento, los cambios son lentos, pero la economía no ha arrancado a la velocidad que muchos deseamos, ¿no? Bueno, los primeros trimestres también son lentos, pero quizás esto ha colocado un poco de sazón. Un elemento adicional, claro, sí. Tú ves por lo menos información como la de KBC, con un 15% de desocupación de centros comerciales en promedio a nivel general. No necesariamente se están vendiendo los productos a la misma velocidad. Y esto tiene que ver con una pérdida de poder de compra, de poder adquisitivo de los venezolanos, donde en teoría este año, que es un año de elecciones, se estaba esperando quizás un anuncio de bien sea aumento de salario, bien sea aumento de los complementos para los trabajadores desde el punto de vista del ingreso. Un ingreso mínimo oficial que sigue estando en 130 bolívares, al tipo de cambio de hoy menos de $2, 1,99. Sabemos que no todo el mundo gana ese salario, entonces tenemos unos complementos que llevan a 250, $300 por medio, pero con una canasta que de alguna manera está alrededor de los 470, 500, dependiendo de la configuración del hogar.
Esto nos hace ver que de alguna forma uno de los elementos más importantes a tomar en consideración es la recuperación del poder de compra del venezolano, pero para eso, de alguna manera, a nivel del sector público y privado, se tiene que generar una mejora a nivel de los ingresos. A nivel del sector público, generación de ingresos para fundamentar la nómina; a nivel del sector privado, incrementar los niveles de venta y hacer que ese flujo de efectivo se mueva. Termina siendo el mismo ciclo que uno beneficia a otro. Ahora le pregunto para concluir, profesor, indistintamente de las acciones que tome el gobierno de los Estados Unidos e indistintamente de la forma en que se conduzca o reaccione el gobierno venezolano, pudiéramos observar en los próximos días quizás un cambio en el panorama, en este tablero, dependiendo de la reacción o acciones jurídicas que tome la directiva de Chevron, que ya había anunciado o había advertido de alguna manera: mira, esta decisión no es la más favorable, no nos ayuda o no es la deseada, porque ya hay una trayectoria de más de 100 años de presencia en Venezuela. Pudiéramos esperar que quizás algún amparo jurídico que interponga Chevron cambie el panorama o las negociaciones para la visión que tienen ambos países. Bueno, cada uno de los actores está moviendo sus piezas, ¿no? Chevron efectivamente ha manifestado su interés en seguir en Venezuela, seguir explotando, seguir generando su actividad. Venezuela efectivamente quiere que eso siga ocurriendo. Esta licencia, esta revocatoria de la licencia ya oficial por vía de los FAC forma parte de una orden ejecutiva, que es una decisión de presidente de Estados Unidos. Entonces hay muchas fuerzas encontradas. Efectivamente cada quien está haciendo su lobby para que todo funcione. Pero en el medio estamos todos nosotros, ¿no? Y efectivamente allí hay que ver cuál va a ser en el accionar en el corto plazo la toma de decisión del Ejecutivo para tratar de darle la vuelta a la situación y que impacte lo menos posible, porque va a impactar en la situación de la economía venezolana, a nivel de las empresas y a nivel de los hogares. No, digamos que la buena noticia es que esta película, como se dice en lo cotidiano, en lo venezolano, es que este escenario quizás ya se vivió de cierta forma, ya se tienen algunos planes de previsión, hablábamos de A, B, C y D, pero ya algunos planes de previsión que pueden pues mitigar lo que sería el impacto en esta ocasión de estas medidas. Agradecemos su presencia el día de hoy, su tiempo, profesor. Aarón Olmos, economista y profesor de posgrado en el IESA, gracias por acompañarnos en Primera Página a esta hora en el Estudio 1 de Globovisión. Hacemos una nueva pausa, la vuelta más actualidad.